A continuación, entran en una casa y asesinan. Las heridas eran inimaginables. Era el llamado asesinato firmado. ¿Había sido un familiar? Se dijo que la mafia estaba involucrada. El pariente es Frankie, el bombero Porco. Dicen que la policía no sabe resolverlo. En las noticias se habla de que la investigación ha hecho aguas, que no hacen nada bien. Pero la policía va un paso por delante de la prensa y del asesino. Tener un trabajo en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York da prestigio. Para Peter Porco, de 52 años, funcionario de un juez de apelaciones, era el modo perfecto de terminar su carrera judicial. Hasta que un día, todo cambió. Era un día normal hasta que Peter no acudió al trabajo, y todos comenzaron a preocuparse porque no era propio de él. Un funcionario del tribunal fue a casa de Porco e inmediatamente vio signos de alarma. Se acercó a la entrada principal de la casa y en la puerta vio una llave puesta en el cerrojo. La puerta estaba entreabierta. En el suelo de cemento ve unas gotas de sangre. El interior era un baño de sangre. Miró a su derecha y vio un cuerpo en el suelo que reconoció como Peter Porco. Peter Porco había sido apaleado hasta morir. Era una escena de horror espeluznante. La mayoría de gente que la vio tuvo dificultades para hablar de ello. Arriba en el dormitorio principal estaba su esposa John, aún con vida, pero muy débil. A su lado, un hacha de 90 centímetros. Los investigadores podían verle el cerebro mientras intentaban salvarle la vida. También la habían golpeado con el hacha a lo largo de los brazos. Para darle oxígeno, debían ponerle una bolsa sobre la boca, pero no sabían dónde tenía la boca. John fue trasladada al hospital con su vida pendiendo de un hilo. El análisis de las salpicaduras de sangre demostró que habían golpeado 3 veces en la cabeza a John Porco con un hacha mientras dormía. Peter Porco había recibido 16 golpes en la cabeza. ¿Pero qué hacía Peter en el piso de abajo? Al parecer, poco después del ataque, Peter recuperó la conciencia y empezó a hacer sus costumbres matutinas. De hecho, se puso ropa encima de las heridas y empezó a andar por la casa. La explicación es que la capa superior del cerebro de Peter, el neocórtex, que controla las funciones principales como el pensamiento, el lenguaje y el razonamiento, estaba gravemente afectado tras el ataque. La autopsia revela que el paleocórtex debajo estaba intacto. Es lo que controla sus instintos básicos y los hábitos adquiridos. Eso explica por qué se levantó, bajó las escaleras, preparó el desayuno, realizó los mismos actos que acostumbraba todas las mañanas, inconsciente de estar mortalmente herido. Los rastros de sangre demuestran que incluso salió a la calle a coger el periódico de la mañana y que la puerta principal se cerró tras él. Usó las llaves que escondían en una maceta para abrirla. A continuación, perdió el conocimiento debido a la hemorragia y murió. Me sorprende que pudiera moverse por la casa como lo hizo. Antes de que John Porco entrara a quirófano, un investigador amigo de la familia hizo a John una pregunta esencial mientras aún seguía consciente. Le pregunté, ¿me oyes? Y me indicó claramente con la cabeza y los ojos que sí. El agente le preguntó si conocía a su agresor. Y nuevamente me indicó que sí con la cabeza y los ojos. Le pregunté si había sido Christopher y claramente contestó que sí, asintiendo con la cabeza. Christopher era su hijo de 21 años. Los forenses concluyeron que Peter Porco era el objetivo fijado del brutal ataque con hacha en su casa, ya que recibió 16 golpes en la cabeza. John fue golpeada 3 veces. No faltaba ningún objeto de la casa, lo que apuntaba a una única conclusión. Les llevó a deducir que quizás fuera una persona furiosa con alguien de la familia, que había algo más detrás. Peter y John Porco tenían 2 hijos. El joven de 23 años, Jonathan, era teniente de la Marina estadounidense y servía en un submarino nuclear a cientos de kilómetros del lugar. Christopher, de 21 años, iba a la Universidad de Rochester, a 3 horas en coche. Ambos tenían una coartada para la noche del ataque. Pero entonces, ¿por qué motivo John había admitido a la policía que su hijo, Christopher, era responsable?
Se ofreció a cooperar, prestó una muestra de ADN, dejó que le examinaran el cuerpo para comprobar que no hubiera signos de pelea, como moratones. 3 semanas después del ataque, John Porco recuperó la conciencia. Todos nos sorprendimos mucho. Era un milagro. Era evidente que tenía muchas ganas de vivir y los médicos hicieron una labor irreprochable. Y John contó a la policía que Christopher no tenía nada que ver con la agresión. Aseguró que no había podido ser Christopher. Dejen tranquilo a mi hijo. John además publicó una declaración defendiendo a su hijo. I am absolutely positive that my son was in no way involved in this heinous crime. I implore the district attorney's office to leave my son alone and to search for Peter's real killer. Y las pruebas forenses, o la falta de ellas, corroboraron la coartada de Christopher. Los investigadores no hallaron nada sospechoso en su jeep. Registraron el jeep amarillo en busca de sangre o ropas ensangrentadas o transferencias de tipo de sangre que pudieran confirmar el ataque, pero no había rastro de sangre allí. La policía tampoco encontró pruebas de que Christopher hubiera recorrido la autopista que separaba la universidad de su casa. No había registro de su paso por el peaje aquella noche. Los analistas forenses no hallaron huellas dactilares ni sangre distinta de la de las víctimas en el hacha. Más tarde, la policía se enteró de que Porco había recibido una vez una amenaza de muerte. Era de un hombre que perdió la custodia de sus hijos en un caso del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. El hombre había prometido vengarse. Aquel hombre lo amenazó con conseguir una pistola y volver para matar al juez y a Peter Porco. Pero aquel hombre tenía una coartada para la noche del asesinato. Luego, enviaron una carta anónima a un periódico local de alguien que decía ser el asesino de Peter Porco. Peter Porco was not even a challenge. Once I got inside, I repeatedly hit him in the head and neck with a small axe I brought with me. I ignored all his pleading screams. Also, I beat Joan Porco, but unfortunately, she survived. Quien escribía se declaró culpable de otro crimen de la zona y amenazó con volver a matar. If you ever want to find me, you might want to stop going after easy suspects. Show me some respect I deserve. Catch me if you can. La policía no encontró huellas en la carta y necesitaban descubrir quién la había escrito. Mientras investigaban quién era el responsable de aquella brutal agresión con un hacha, los investigadores intentaron averiguar el móvil. Aquí no tenemos asesinos con hachas. Era un caso alarmante, tremendamente alarmante. La policía supo que Peter Porco tenía un pariente en el crimen organizado con problemas con la justicia. El familiar era Frank Porco, alias Frankie, el bombero Porco. Frankie Porco estaba cumpliendo condena por conceder préstamos falsos. Corría el rumor que Frankie Porco había presentado pruebas y había proporcionado información al Estado, a cambio de una reducción de condena. ¿Era posible que el crimen organizado estuviera mandando un mensaje a Frankie Porco para que no cooperara? Fue lo que llamaban un asesinato firmado típico de la mafia y era el hacha de un bombero porque estaba relacionada con Frankie el bombero. Pero una comprobación de los antecedentes de Frankie puso en duda esta teoría. Estaba encarcelado porque no era un chivato. Le habían hecho varias ofertas para que cooperara con la policía y evitar la cárcel, pero las había rechazado. Por eso terminó en prisión. Luego, los investigadores supieron que Peter y John Porco tenían pólizas de vida por un total de $1 millón. También se enteraron de que Christopher Porco había pedido asesoramiento en inversiones poco antes del crimen. Christopher había acudido a un asesor financiero pidiéndole que pusiera al día su cartera de inversiones. Le contó que estaba recibiendo $1 millón de un familiar. Y antes de morir su padre, Christopher le envió un correo electrónico preguntándole todo tipo de detalles financieros personales. Hola, papá. Si me pudieras enviar tu número de seguridad social y el de mamá, y el número de tu permiso de conducir del estado de Nueva York, los necesito para una información financiera para el próximo semestre. Que tengas un buen día. Te quiere, Chris. Seguidamente, los investigadores verificaron los números de código para desactivar el sistema de seguridad de la casa de los Porco la noche de la agresión. El ordenador del sistema de seguridad demostraba que quien hubiera desactivado la alarma y supuestamente cortado la línea de teléfono era alguien conocido por la familia. Habían desarmado la alarma aproximadamente a las 2 de la madrugada. Por tanto, se usó el código secreto
que es un código que conoce la familia, o posiblemente una o dos personas más. A pesar de la defensa que John Porco había hecho de la inocencia de su hijo Christopher en el ataque, la policía revisó dónde estaba la noche del crimen. Christopher decía estar en el cuarto de su residencia, a 357 kilómetros de su casa. Los investigadores obtuvieron un vídeo de seguridad del campus de la Universidad de Rochester, así como de todas las vías principales y peajes entre la casa de los Porco y el campus. Las revisaron todas intentando localizar el Jeep amarillo de Christopher. Una persona cualquiera es grabada de 18 a 22 veces al día. Por eso hay mucho material disponible para las autoridades judiciales. A las 10:30 de la noche, vieron el Jeep amarillo saliendo del campus de la universidad. La alarma de seguridad en casa de los Porco fue desactivada poco más de 3 horas y media después, a las 2:14 de la madrugada. La línea telefónica de Porco fue cortada a las 4:59 de la madrugada, y el mismo Jeep amarillo regresó al campus 3 horas y media después, a las 8:30 de la mañana. La línea temporal encajaba a la perfección. Pero, ¿se trataba del Jeep de Christopher? En realidad hay muchos más Jeeps amarillos de los que pensamos. En el estado de Nueva York hay miles de Jeeps amarillos. El analista de vídeo, James Kennedy, procesó las imágenes de la cámara de seguridad por un filtro informático. No es que nuestro software de filtración de repente desvele todo lo que hay. Lo que hace es darnos, en determinados casos, pequeñas aclaraciones que a veces son muy evidentes. Kennedy detectó detalles específicos del Jeep, como barro en la puerta del acompañante. La ventana del lado del acompañante tenía una pegatina de parking rasgada, y había una pegatina política en la funda del neumático de recambio. Se compararon esos datos con fotografías del Jeep de Christopher que la policía había sacado el día del asesinato. Llegamos a la conclusión de que se trataba del Jeep del sospechoso. Lamentablemente, el análisis fotográfico no logró identificar quién iba al volante. ¿Era Christopher u otra persona? Gracias al análisis forense, los investigadores ya sabían que el Jeep de Christopher Porco había salido de la Universidad de Rochester 4 horas antes del ataque a sus padres. Y que había regresado al campus 10 horas después. Le habría dado tiempo de ir a Albany, cometer lo que sucedió en la casa y volver al campus por la mañana. Para conseguirlo tendría que haber ido por la autopista. Pero los investigadores no hallaron pistas de que el Jeep de Christopher Porco hubiera atravesado el peaje aquella noche, o si Christopher era quien conducía. No había un registro de Christopher yendo a casa aquella noche. Los investigadores encontraron el aparato de teletac en el suelo del Jeep de Christopher la mañana de la agresión. Dicen que si lo sacas del parabrisas y lo pones en el suelo o en otro lugar, no queda registrado. ¿Podía ser que Christopher hubiera pagado el peaje de la autopista en efectivo para evitar dejar rastro? No creo que sus carriles estén vigilados por cámaras de vídeo. Los investigadores preguntaron a los empleados del peaje si recordaban haber visto un Jeep amarillo aquella noche. Una mujer recordaba haber visto pasar un Jeep amarillo poco antes de terminar su turno, pero no podía recordar detalles de quién lo conducía. Cuando entregas el ticket, queda sellado. Lleva la hora impresa. Solo una docena de vehículos cruzaron el peaje sobre esa hora. Los investigadores enviaron los 12 tickets del peaje al laboratorio forense para analizarlos. Lo que estábamos buscando eran células de la piel. Si tienes las manos sudadas y tocas un ticket del peaje, existe la posibilidad de que el ADN, por ejemplo, células epiteliales, puedan transferirse al papel. Los científicos hallaron células de la piel en varios tickets. Realizaron pruebas de ADN mitocondrial en células epiteliales y compararon los perfiles de ADN obtenidos con el perfil de ADN de Christopher Porco. Uno de los tickets contenía el ADN de Christopher Porco. Finalmente teníamos un ticket del peaje con el ADN de Christopher. Cuando recibimos los resultados, se descubrió el pastel. Era una montaña de pruebas circunstanciales. La posibilidad de que el ADN del ticket del peaje correspondiera a una persona distinta de Christopher Porco era muy pequeña. Esta secuencia podría coincidir con un 0,4% de la población. ¿Es sorprendente haber recuperado perfil y ADN mitocondrial de un ticket? En realidad no.
Los fiscales creen que su móvil era el dinero. Los investigadores hallaron pruebas de que Christopher había falsificado la firma de sus padres en los documentos bancarios de préstamo y había recibido un crédito de $31.000 sin su consentimiento. También descubrieron pruebas de que Peter y John Porco conocían la falsificación. Chris, si vuelves a abusar de mi crédito, me veré obligado a presentar una declaración jurada de denuncia por falsificación para eximir mi responsabilidad. Ven a casa para que podamos hablar. Tal vez nos hayas decepcionado, pero tu madre y yo te seguimos queriendo y nos preocupa tu futuro. Christopher no solo gastaba grandes sumas de dinero en artículos de lujo como su Jeep, sino que además estaba suspendiendo en la universidad. Su mundo se derrumbaba. Un mundo que había creado. Una persona ficticia. Un estilo de vida inventado. Y debía hacer algo para intentar salvarlo. Los fiscales suponen que Christopher estaba desesperado por el dinero después de que su padre le hubiera cortado los fondos. Así que optó por asesinar a sus padres, a fin de quedarse con el dinero del seguro de vida. Los vídeos de vigilancia muestran que Christopher salió del campus universitario sobre las 10:30. Quitó el aparato del tag del coche porque sabía que con él dejaría rastro de sus movimientos en el peaje. Así que pagó en efectivo dejando su ADN en el ticket. Entró en casa de sus padres poco después de las 2 de la madrugada y desactivó el sistema de seguridad con un código que solo conocen los miembros de la familia. La fiscalía sostiene que Christopher usó un hacha para agredir a sus padres. Golpeó a su padre 16 veces y 3 veces a su madre. Y se fue pensando que ambos estarían muertos. Christopher aplastó el panel del sistema de seguridad, creyendo que así destruiría la prueba de que había usado el código secreto. Pero esa información quedó almacenada en otro lugar. Cortó las líneas de teléfono de la casa a las 4:59. Luego condujo hasta el campus, quedando registrado por las cámaras a las 8:30 de la mañana. Puede que el aspecto más inquietante del caso sea que Peter Porco recobrara el conocimiento y caminara por toda la casa después de la agresión, yendo incluso fuera a recoger el periódico del día de su muerte. Aún quedan preguntas sin respuesta. Una de las principales preguntas de las que no tenemos respuestas es ¿dónde está la ropa manchada de sangre? ¿Y por qué John Porco acusó a Christopher la mañana de la agresión, pero lo había olvidado después de la operación? No es extraño que tras una herida en la cabeza pierdas la memoria del tiempo que rodea ese acto. Un año después de la agresión, Christopher Porco fue juzgado por el asesinato de su padre y el intento de asesinato de su madre. Con el rostro reconstruido quirúrgicamente, John Porco respaldó a su hijo durante todo el juicio, manteniendo su inocencia. Sería muy difícil convencer a un jurado de que el chico que tenían delante pudo haber atacado a sus padres con un hacha. Pero las pruebas eran irrefutables. El jurado determinó que Christopher Porco era culpable y fue condenado a un mínimo de 50 años de cárcel. Nos gustaría encontrar motivos para exculparle y que pudiéramos decir, no, las pruebas de la fiscalía no proceden y no coinciden. No hizo aquello a sus padres, gracias a Dios. Pero no es así como llegamos a vuestro veredicto. Cuando le pusieron las esposas en la sala, vi cómo se ponía rojo hasta aquí. Pero no demostró ninguna otra emoción. Era la primera emoción que le veía. Hasta hoy, su madre está convencida de su inocencia. Hablé con ella inmediatamente después del veredicto. Estaba tan atónita y trastornada y se quedó realmente muda. Desde entonces se diría que no ha hablado con nadie. No había visto antes ningún caso parecido y espero no volver a verlo nunca más. A continuación, atacan brutalmente a una mujer. ¿Respira? No lo sé. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. Pero antes de morir, la víctima revela una pista. Escrita en la pared hay la palabra ROC, Rock. La pista lleva a los investigadores hasta un servicio de acompañantes y un tiroteo entre rivales. Te lo esperas de una película, pero no de la vida real. Pero una minúscula pista hallada en un lugar improbable
pone en evidencia al asesino. El servicio de atención al cliente de una aerolínea gestiona cientos de reclamaciones a diario. Karen Pannell disfrutaba de su trabajo en la aerolínea, pero cuando supo que tenía esclerosis múltiple, se preguntó si podría seguir trabajando. Creo que Karen tenía miedo de llegar a un estado que le impediría disfrutar de la vida como le gustaba. Un sábado por la mañana, el novio de Karen, Tim Permenter, se preocupó al no poder contactar con ella. Se preocupó por ella porque sufría esclerosis múltiple en su fase inicial. Era propensa a sufrir desmayos, no contestaba al teléfono. Así que Tim fue al apartamento de Karen en Tampa, Florida, para ver si estaba bien. Encontró la puerta entreabierta, se preocupó aún más, entró y a pocos metros la vio yaciendo en el suelo. No se preocupe, la ambulancia va hacia allí. ¿Qué le pasa? No lo sé. Está en el suelo. ¿Cómo dice? Está en el suelo. ¿Está consciente? No. ¿Respira? No lo sé. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. La muerte de Karen se declaró en la escena del crimen. En el apartamento, los investigadores encontraron la caja de una pizza sobre la encimera. El recibo indicaba que la habían entregado a las 8:48 de la noche anterior. Los investigadores también advirtieron sangre en la pared junto al cuerpo de Karen y sangre en los dedos de la mano derecha. Escritas en la pared había 3 letras que formaban R-O-C. Los investigadores descubrieron que Rock era el exnovio de Karen, Rock Herbig. Hace más de 20 años que me dedico al periodismo y es el primer caso que recuerdo de alguien que escribe un nombre en la pared con su propia sangre para dar pistas a la policía. Lo esperas de una película de Hollywood, pero no de la vida real. Karen Pannell y Rock Herbig habían tenido una amarga separación un año antes. Además, los familiares contaron a la policía que Herbig había estado muy enganchado a las drogas y que aquello provocó la separación. Llamaron varias veces a la policía para que acudiera a su casa por incidentes domésticos. Tuvieron una relación muy turbulenta. La policía interrogó a Rock Herbig el día después de encontrar el cuerpo de Karen. Toda la conversación empezó con: una amiga tuya tiene un problema. Y pregunté: ¿qué amiga? Y respondieron: Karen Pannell. Y dije: ¿qué ha hecho ahora? Y contestaron: bueno, no ha hecho nada. Está muerta. Herbig negó toda relación con la muerte de Karen. Rock se sorprendió al vernos. Aseguró que hacía 6 meses que veía a Karen. Me explicaron que mi nombre estaba escrito en la cocina con la sangre de Karen. Pero no era una pregunta, sino una afirmación. No buscaban mi comentario. No querían comentarios, así que no hice ninguno. Herbig declaró que se ofendió por el interrogatorio. Y a partir de ese momento empezaron a decir: ¿dónde estaba el 11 de octubre? ¿O qué tiene que decir? Verá, no sé dónde estaba ese día. Tendría que mirar mi calendario. Por el amor de Dios. Como la entrada del apartamento de Karen no estaba forzada y había el nombre de Rock escrito sobre la pared, era lógico pensar que la policía lo considerara sospechoso. No habían robado nada de la casa. ¿Qué motivo podía haber? Y asumieron que era definitivamente odio hacia Karen. Mis huellas estaban por toda la casa. Había vivido con Karen Pannell durante un año. Compartíamos todas las estancias del apartamento y era comprensible que estuvieran por todas partes. Conocía a Karen, sabía cuáles eran sus hábitos. Con seguridad conocía la casa. Podía entrar en la casa. Karen no se habría sobresaltado al verle. En fin, que era un suma y sigue de elementos que nos llevaron a investigarle. En busca del asesino de Karen Pannell, la policía esperó que su autopsia revelaría quién había sido el responsable. El médico forense determinó que la habían apuñalado 17 veces. Aquel nivel de violencia fuera de lo común apuntaba a una relación personal entre Karen y su asesino. El apuñalamiento es una forma muy personal de matar a las personas. Normalmente se apuñalan con tal ensañamiento cuando ese alguien es próximo a la persona. Los forenses hallaron epiteliales bajo las uñas de Karen. Desgraciadamente, el test de ADN no era determinante. Eran las peores noticias que podían darnos. Karen era una chica admirable, siempre activa, vivaz y muy inteligente. Era la típica persona llena de vida que se hace querer.
La autopsia de Karen Pannell sí que ofreció una contradicción curiosa. Faltaban 3 trozos de la pizza que hallaron en el apartamento de Karen la noche de su asesinato. Pero el forense no los encontró. No había comido pizza. El repartidor declaró que había entregado la pizza a Karen antes de las 9 en la puerta. Por lo que el asesino puede que ya estuviera dentro cuando llegó la pizza o que llegara más tarde. El novio de Karen, Tim Permenter, quien había descubierto el cuerpo, tenía una coartada para esa hora. Estaba con un amigo en una cabaña del lago Moon a 40 kilómetros, una coartada que cuadraba. La persona que más interesaba a la policía era Rock Herpich, cuyo nombre estaba escrito en sangre junto al cuerpo de Karen. No dije nada, pero es inquietante. Es muy inquietante. Lo es. Pero un análisis más detallado de la autopsia empezó a poner en duda las letras escritas en la pared. Karen había sufrido una herida profunda en la columna vertebral. Una de las puñaladas daña la espina dorsal a la altura de la 8ª vértebra torácica. Lo que significaba que habría quedado medio paralizada. Y las heridas de arma blanca en los músculos del pectoral y la vena aorta hicieron concluir al forense que no había podido escribir nada en la pared. No habría tenido suficiente presión sanguínea y suficiente volumen de sangre para repetidamente hundir el dedo, porque sus dedos no son un bolígrafo. No le sangraba el dedo y tendría que haberlo untado varias veces, así que estaba muerta cuando lo escribieron. Y el análisis de la sangre salpicada reveló que quien escribió sobre la pared lo hizo mucho después del ataque. Había partes de las letras que se habían escrito encima de sangre salpicada. Y esa sangre debajo de las letras no se veía afectada. Eso se explicaba porque la sangre que había salpicado durante la agresión se había secado antes de que escribieran las letras. Y la familia de Karen señaló otra incongruencia. La sangre estaba en la mano derecha de Karen. Al hablar con la familia de Karen, supimos que Karen era zurda y no había sangre en su mano izquierda. No habría escrito nunca una pista en la pared usando la mano derecha. Por eso las autoridades tuvieron más que motivos para pensar que era un truco. Pero si Karen no escribió aquel nombre en la pared, ¿quién lo hizo? Tenía que ser alguien que conociera el nombre del exnovio de Karen y quisiera incriminarle. Pero hacer aquella pintada e intentar hacer creer que fue otra persona quien lo hizo indica claramente que no era su primera vez. No era su primera vez. Y la policía lo sabía. Sabían lo que tenían entre manos. Un posible sospechoso era el exmarido de Karen, Jeff Payne. Karen le estaba pidiendo un aumento de la pensión alimenticia tras haber sabido su diagnóstico de esclerosis múltiple. Temía que su seguro de salud no iba a cubrir todas sus necesidades médicas. Pero Payne tenía una coartada. Estaba a 480 kilómetros en Miami cuando la mataron. Y la policía descubrió que Karen salía con varios hombres antes de morir. Karen estaba con un piloto de British Airways. Nos enteramos por unos SMS del móvil de Karen. Hola, sexy. ¿Qué tal tu día? Te añoro. Acabo de volver de Río. ¿Sigue en pie nuestra cita? El día del asesinato, el piloto estaba fuera del país y fue descartado como sospechoso. Pero otro de los hombres con quien salía tenía un pasado turbulento. Cosas de las que Karen se enteró unos días antes de su asesinato. Cuando la policía revisó los antecedentes del hombre que había encontrado el cuerpo de Karen Pannell, Tim Permenter, de 36 años, descubrió que tenía un pasado interesante. Karen y él apenas llevaban saliendo unos meses. Se habían conocido cuando Karen compraba un coche nuevo y Tim era el vendedor. Muy inteligente. Estaba al día de la actualidad, la historia. De hecho, jugamos varias veces a juegos online de preguntas y respuestas. Y me fastidia tener que admitir que me ganó unas cuantas veces. Pero unos días antes de morir, Karen contó a sus amigos que se había enterado de aspectos muy alarmantes sobre Permenter.
Estaban viendo un programa en la tele sobre personas y sus pasados ocultos, esqueletos escondidos en el armario, por así decirlo. Y mientras lo veían, Karen comentó a Tim que cómo podía ser que la gente se guardara secretos así. Tim la miró y le confesó que él tenía un secreto. Encendió el portátil y se metió en la página web del Departamento de Centros Penitenciarios de Florida. Allí estaba su foto. Había salido de la cárcel hacía un año y seguía en libertad condicional. Tim le dice que es presidiario. Sus antecedentes penales incluyen 16 delitos, incluido un intento de asesinato. Había participado en un tiroteo. Era un criminal. Permenter confesó a Karen que sus antecedentes penales se remontaban a su paso por la universidad. En una ocasión, lo habían arrestado por dirigir una red de prostitución ilegal. Supuestamente tenía una agencia de acompañamiento en Gainesville, Florida, donde está la universidad. El servicio de acompañamiento era una tapadera de prostitución. Mientras dirigía aquel negocio, Permenter se enfureció al saber que otro servicio de la competencia le robaba clientes. Así que él y otro señor fueron a Tallahassee con armas y alquilaron una de esas señoritas de compañía de esa agencia. Y cuando la tuvieron delante, sacaron las armas y le exigieron que los llevara hasta su jefe. Se produjo un tiroteo. Permenter disparó e hirió a su rival y también recibió 2 tiros. Fue directamente del hospital a la cárcel con una condena de 12 años. No es alguien con quien quiera salir. Por supuesto, Karen, cuando comienza a salir con Tim, no sabe nada. Cuando Karen supo la verdad, terminó la relación y empezó a salir con otros hombres. Tim, que era un tipo muy celoso, empieza a fisgar por la casa en busca de pruebas, revisando la basura, registrando sus cosas. Según los amigos de Karen, Tim halló un condón usado en la basura de Karen y se puso furioso. No era la primera vez que Karen tenía problemas con Tim por haber hablado con otros hombres amigos de ella. Recuerdo una noche que hablamos y Karen me contó que Permenter la había intentado estrangular y le respondí que debía ir inmediatamente a la policía e iniciar una orden de alejamiento. Pero Permenter negó su implicación en el asesinato de Karen y tenía una coartada para la noche del crimen. Declaró a la policía que había dormido en casa de un compañero de trabajo en una cabaña de Lago Moon a 40 kilómetros de distancia. Pero en el registro de llamadas del teléfono de Permenter había una llamada a su compañero a las 9:32 de la noche, lo que indicaba que no estaba con él todavía y había llamado desde un lugar sospechoso. La llamada telefónica había quedado registrada en una torre próxima al apartamento de Karen. No decía la verdad sobre su paradero mientras llamaba. Es imposible, no estuve allí. La torre repetidora está justo al salir del complejo de apartamentos, así que no te dio tiempo de ir tan pronto. Es imposible. Pero ya la habían matado antes de las 9:30. No sé, no tengo explicación. La policía se concentró entonces en la pizza entregada en el apartamento de Karen a las 8:48 de la noche. Faltaban 3 trozos, pero no hallaron pizza en el estómago de Karen. Rociaron con ninidrina la caja de la pizza, que reacciona con los aminoácidos del sudor y revela huellas dactilares. Se forma una mancha lila que deja ver las huellas en color lila o rojizo en superficies de papel o cajas y otras superficies absorbentes. Varias personas habían manipulado la caja, y aquello causaba problemas potenciales. Es muy difícil rastrear y localizar a todas las personas que han tenido acceso a la caja de pizza, desde que estaba en una estantería hasta el repartidor y el resto de personas. Compararon las huellas con las personas que pensaban que podían estar relacionadas con el caso. Karen, Tim Permenter y el exnovio de Karen, Rock Herbig. Las huellas de Rock no estaban, pero sí las de Tim Permenter. Hemos hablado con Rock. Rock estaba con mucha gente y con su nueva familia política. Yo no la he matado. ¿Cómo puede ser? Estuviste allí e insistes, ¿no? No lo sé. Contradecía su historia. El hecho de que sus huellas estuvieran en la caja indicaba que la había tocado tras la entrega, a menos que tuviera una explicación para aquello, como que era repartidor de pizzas y trabajaba para esa empresa. Pero para juzgarle, los investigadores necesitaban más. Comer pizza no le convierte en asesino.
Karen Pannell decidió poner fin a su relación de 3 meses con Tim Permenter cuando supo que había pasado 12 años en la cárcel por secuestro e intento de asesinato. Empezó a salir con otros hombres y aparentemente Tim Permenter se enteró. Según los fiscales, aquel era un móvil posible. Seguramente pensó que nadie podía terminar con él, que no toleraba ese trato. Las primeras pruebas de ADN de las células epiteliales debajo de las uñas de Karen no eran concluyentes. Por eso, los científicos recurrieron a un test de ADN más sofisticado con la esperanza de obtener resultados. Un test Y de ADN únicamente analiza el cromosoma Y presente en los hombres. No analiza el ADN de mujeres como las células epiteliales de Karen, que podrían estar presentes. Es importante, especialmente cuando se analizan pequeñas cantidades de ADN. Esta vez, resultó. Había ADN en las uñas. Era el de Permenter. Los abogados de la acusación dedujeron que Tim Permenter fue a casa de Karen con la intención de reavivar su relación. Pidieron una pizza que llegó poco antes de las 9. Pero las pruebas indican que Karen nunca comió de aquella pizza. En algún momento, la situación se violentó. Permenter cogió un cuchillo de la cocina y la apuñaló repetidas veces. Mientras Karen luchaba por su vida, le arañó y su tejido epitelial quedó bajo las uñas. Probablemente Permenter intentó poner las ideas en orden e inventarse una coartada mientras comía la pizza, dejando su huella en el cartón poroso. Cuando decidió pintar el nombre del exnovio de Karen en la pared con sangre, el charco ya se había secado. La sangre húmeda sobre la seca reveló a los investigadores que aquello había sido muy posterior. Cuando untó de sangre la mano derecha de Karen, olvidó que era zurda. Luego llamó a su amigo para montar una coartada. Su llamada quedó registrada en la torre telefónica próxima al apartamento de Karen. Pedimos una orden para analizar su registro de llamadas y detectamos que la primera llamada de Tim fue hecha a las 9:32 cerca de la casa de Karen Pannell. Fue clave porque desmontó toda su versión. A la mañana siguiente, Tim regresó a casa de Karen, llamó a la policía y simuló una puesta en escena diseñada para despistar a los investigadores. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. ¿Por todas partes? Está lleno. Dígame, ¿de dónde viene? No lo sé. Si hubiera intentado sentarse, sin importar las heridas, la sangre que fluía de la aorta lo habría dificultado o impedido. Habría caído hacia atrás inmediatamente. Tim Permenter fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado con una sentencia de cadena perpetua, sin condicional. Curiosamente, no agradeció que el juez le perdonara la vida. Tim nos contó que quería ir a la silla eléctrica, que no quería pasar toda su vida encerrado. Fue un caso de manual de alguien que se creyó más listo que los investigadores. Pero cuanto más se esforzaba, más pruebas dejaba. Ese tipo se cree más listo que nadie y por eso se le fue la mano al matar. Esta escena en particular estaba llena de pruebas forenses. Sin embargo, si no sabes qué hacer con ellas, no sirven de nada. La medicina forense podría decirse que me salvó la vida. De no ser por la caja de pizza, si no lo hubiera delatado el ADN bajo las uñas de Karen, habría un inocente incriminado y un asesino libre. El surf y la arena del centro de Florida convierten esta zona en un lugar de vacaciones muy popular, pero en 1995 perdí mucho de su encanto cuando un asesino en serie entró en acción. Después de encontrar un cuarto cadáver, la policía descubrió un detalle importante sobre el asesino. Tenía un perro normal, con una drogadicción anormal. Tampa, Florida, es conocido como centro turístico, pero también sufre más tormentas que ningún otro lugar de Estados Unidos. El nombre Tampa procede de la palabra del calusa nativo americano que significa relámpago. Donde hay turismo, hay prostitución. El 20 de octubre de 1995, un repartidor de pizzas encontró el cuerpo desnudo de una mujer blanca cerca de Clearwater.
Wendy Evans, de 42 años, era una cocainómana que acababa de salir de una clínica psiquiátrica. Fue vista por última vez haciendo autostop en una zona frecuentada por prostitutas. Wendy había sido golpeada y estrangulada, pero no había señales de agresión sexual. El cuerpo había sido arrojado allí y todo parecía indicar que la habían matado en otro lugar. Evidentemente, una tormenta borró cualquier posible huella. De todas las cosas que normalmente suele llevar una persona vestida, no esperábamos encontrar mucho. Así que íbamos a tener que recurrir a todo lo que estuviera a nuestra disposición, desde exámenes en el microscopio hasta energía eléctrica, para intentar iluminar los materiales microscópicos que no podíamos ver con los ojos. Los investigadores utilizaron luz luma para examinar el cuerpo. Es una luz de alta intensidad, mayor que la luz del sol, que hace que brillen o que se hagan luminosas las fibras hechas por el hombre. Consideramos que era importante utilizar una fuente de luz, como en este caso la luz luma, debido a su poder para investigar, porque a pesar de que fuera de día y que fuera al aire libre, nos permitía registrar la zona y buscar posibles pruebas en el cuerpo de la víctima. La luz luma descubrió varias fibras pequeñísimas en el cuerpo de Wendy Evans, que fueron llevadas a analizar al laboratorio. La luz luma también reveló unos pelos de berro. Y a unos 2 metros de donde fue hallado el cuerpo, había otra pista potencial, como consecuencia de la lluvia. Una huella de neumático. Utilizando argamasa dental que endurece rápidamente dentro de un molde flexible, la policía hizo un molde de la huella y después una fotografía para analizarla. El dibujo del neumático era muy claro, lo cual quería decir que era un neumático relativamente nuevo en el que había una pequeña piedra incrustada. Tan solo un mes después, la policía encontró otro cadáver. 2 adolescentes vieron el cuerpo desnudo de Peggy Darnell, una prostituta de Clearwater de 40 años que había sido abandonada en un bosque cerca de la carretera. Llevaba muerta al menos una semana, o quizá más. El cadáver estaba tan descompuesto que no fue posible encontrar prueba alguna. La policía creía que los crímenes habían sido cometidos por el mismo asesino, y buscaron rápidamente otros crímenes similares de casos archivados. Encontraron otro caso sin resolver. 16 meses antes, el cuerpo desnudo y descompuesto de la dona Jean Stellar apareció en una parcela vacía en el centro de Clearwater. La causa de la muerte, al igual que en los otros casos, había sido estrangulamiento. La dona era una exmodelo, camarera de un bar local que había sido detenida anteriormente por prostitución. Era madre soltera con 2 niños. La policía sospechaba que todo era obra de un asesino en serie, que iba un paso por delante de su investigación. Él estaba convencido de que no encontraríamos ninguna prueba que pudiera vincularle a un escenario concreto. Había llevado los cuerpos a zonas remotas. Les había quitado la ropa. Habían sido removidos del lugar de los asesinatos. Había hecho todo eso para evitar que le pilláramos y encontrásemos pruebas que nos condujeran a él. Los investigadores, por miedo a que volviera a matar, se pusieron a trabajar contra reloj. En el otoño de 1995, la policía de Clearwater, Florida, tenía 3 casos de mujeres asesinadas. Los cuerpos desnudos habían aparecido en lugares desérticos. Con el paso del tiempo entre estos 3 asesinatos, la policía comprendió que se trataba de un asesino que vivía en la zona, y no de un turista. Los asesinos en serie suelen buscar a sus víctimas cerca de donde trabajan o viven. Aunque las víctimas estaban desnudas, el asesino dejó algunas huellas. Los científicos analizaron las fibras encontradas en el cuerpo de Wendy Evans. El especialista en fibras, Jerry Cirino, descubrió que la mayor parte eran de nylon, pero que había alguna de poliéster. Todas eran triangulares, o de forma trilobal. Y todas estaban teñidas del mismo color, rosa. Sin embargo, este descubrimiento no llegó a tiempo para salvar otra vida. El 18 de enero de 1996 apareció una 4ª víctima. Cindy Pugh, de 27 años, que acababa de trasladarse a Clearwater desde Maine, fue golpeada y estrangulada y su cuerpo apareció tirado en una zona industrial cerca de un contenedor. Nuevamente se recurrió a la luz luma y nuevamente aparecieron las fibras rosas.
Puedo asegurar que esas fibras de dos casos diferentes podrían proceder o podrían compartir una fuente común. Yo creo que, después de todos los análisis que he llevado a cabo, las fibras de estos casos suponían una prueba muy sólida. Otra prueba poco común era lo que parecía ser un trozo de papel de cigarrillo en el cuerpo de Cindy Pugh. El trocito de papel se encontró en el pecho de una de las víctimas. Si hubiéramos llegado allí media hora más tarde, se habría volado. Apenas estaba pegado a la piel. El papel de cigarrillo contenía saliva suficiente para localizar un perfil de ADN, pero ¿sería el ADN del asesino? También se encontraron pelos de perro en el lugar del crimen. Los pelos de perro fueron enviados al FBI e identificados como los de un pug. El pug es un perro de pequeño tamaño que tolera muy mal el calor, por lo que se dan muy poco en estados como Florida. Los investigadores enviaron fotografías de la huella de neumático encontrada cerca del cuerpo de Wendy Evans a Peter McDonald, un analista forense que literalmente escribió el libro sobre identificación de huellas de neumático. Reconoció el tipo de neumático inmediatamente. Recibí las fotografías y me quedé de lo más asombrado. Era un neumático que yo había diseñado cuando trabajaba en Firestone. No teníamos ni idea de que él fuera el diseñador del neumático que estábamos buscando, así que también fue un golpe de suerte para nosotros. El neumático era un radial ATX de Firestone fabricado en 1992. Estos eran neumáticos de repuesto que no se habían vendido y que se usaban para furgonetas y utilitarios deportivos. La policía investigó el registro de ventas para ver cuántos de estos neumáticos se habían vendido en Florida. Y tuvieron suerte. El ATX no era el modelo que mejor se vendía, y solo un distribuidor en todo el estado de Florida había vendido neumáticos ATX en los últimos 12 meses. Las huellas en el escenario del crimen pueden ser pruebas muy valiosas. Un juego de estos neumáticos fue adquirido por una mujer que vivía en Clearwater, a escasos kilómetros de donde habían sido encontrados los cuerpos. Y además, esa mujer tenía un perro. Los investigadores de Florida iniciaron la búsqueda de un asesino en serie que supuestamente conducía un vehículo con neumáticos radiales ATX de Firestone. La policía averiguó que una mujer que vivía en la zona, Terry Jo Howard, había comprado unos neumáticos radiales ATX de Firestone unos meses antes de producirse los asesinatos. Terry Jo vivía con su novio de 41 años, James Randall. Fuimos a su dirección de Belcher Road de noche y uno de los detectives examinó el vehículo a escondidas e identificó los neumáticos como radiales ATX de Firestone, tal y como había dicho Peter McDonald. Terry Jo era una drogadicta en rehabilitación y una ex prostituta. James Randall era un obrero de la construcción. Además, Terry Jo tenía un perro, un pug, al que solía pasear por el barrio. Las prostitutas locales identificaron a Randall como cliente habitual. Los equipos policiales de vigilancia siguieron a Randall durante días hasta que le vieron entrar en un concesionario de neumáticos con la camioneta de los neumáticos radiales XX de Firestone. Con el máximo disimulo, el agente se quedó escondido al fondo mientras el empleado cambiaba los neumáticos. Entonces me llamó entusiasmado diciéndome: Pete, tenemos los dos neumáticos traseros. Pero los investigadores necesitaban los 4 neumáticos para poder comprobar si coincidían. Así que la policía ideó un truco. Fingiendo que era un empleado del concesionario de neumáticos, un detective de la policía le dijo a Randall que sus neumáticos eran defectuosos, pero que si les llevaba el coche rápidamente le pondrían 4 neumáticos nuevos sin cobrarle, como compensación a las molestias causadas. Esa misma tarde, Terry Jo Howard se presentó allí con James Randall y les pusieron 4 neumáticos nuevos que previamente había adquirido la policía. Y los nuevos neumáticos que instalaron en el coche de Randall estaban marcados. Los marcamos de forma que si esos neumáticos volvían a aparecer en el futuro en alguno de los lugares donde se habían cometido los crímenes, sabríamos con certeza que eran los de la camioneta de James Randall. Peter McDonald examinó los 4 neumáticos originales del vehículo de Randall. Los neumáticos tenían una especie de surcos.
Pequeñas estrías en el dibujo que se agarran al piso para evitar que los coches hagan hidroplaning. Los surcos de los neumáticos de James Randall coincidían con las fotos del escenario del crimen. Y también tenían otra característica especial. Vi que el neumático posterior derecho, casualmente, era el que mejor fotografiado estaba. Y que había una piedrecilla incrustada en el neumático, justo en el mismo sitio que aparecía en la fotografía. La piedrecilla encontrada en el neumático permitió una identificación positiva. Pero la policía quería conseguir todas las pruebas posibles y querían examinar el pelo del perro de Terry Jo Howard. Dos mujeres policía llamaron a la puerta de Terry Jo diciendo que tenían un nuevo servicio para el cuidado de perros y se ofrecieron a lavar a su perro gratis como promoción. Terry Jo aceptó. Vaya, ¿qué te parece? Pasen. Estupenda. Terry Jo dejó entrar a las detectives en la casa y estas lavaron al perro y aprovecharon para quitarle algunos pelos con unas toallas blancas. Pelos que se utilizarían para compararlos con los encontrados en el cuerpo de Cindy Pugh. Los científicos comprobaron en el microscopio que el pelo del perro de Terry Jo era similar al pelo encontrado en dos de las víctimas. Una investigación sobre el pasado de James Randall reveló datos sorprendentes. Saltándose su libertad condicional, Randall había huido del estado de Massachusetts después de haber pasado 6 años en prisión por violar 2 veces a su primera mujer. James Randall ha sido calificado como un sádico. Es decir, una persona que tiene que causar dolor en su compañera de cama para poder obtener placer sexual. Terry Jo Howard también describió a Randall del mismo modo. Se puso furioso conmigo. Yo estaba sentada en un sillón. Empezó a gritarme, se me echó encima, me cogió por el cuello y me empujó contra la pared. Eso es lo último que recuerdo hasta que me desperté en la cama y él estaba encima de mí, copulando con lo que seguramente él pensaba que era mi cadáver. En el interior de su apartamento, la policía encontró más datos para los forenses, más pruebas de que los asesinatos se habían cometido allí. Nunca me he sentido tan traicionada en toda mi vida. Era un verdadero maestro de la manipulación. Cuando me dijeron que creían que Jimmy era el asesino de todas esas chicas de la zona, me impresioné tanto que empecé a gritar. James Randall y Terry Jo Howard estaban viviendo juntos cuando la policía sospechó que Randall estaba asesinando a prostitutas de Clearwater. Yo creo que a él le gustaba la vida que llevaba conmigo. Teníamos una buena vida. Creo que ninguno de los dos habíamos tenido una vida tan buena anteriormente. La cena preparada en casa, alguien que se preocupaba por ti, con quien ir al cine, con quien charlar, alguien con quien ver la televisión. Con una orden de registro en la mano, los investigadores descubrieron una alfombrilla rosa debajo de la cama de la pareja. Los análisis demostraron que el componente principal de la alfombrilla era nylon. Los flecos eran de poliéster. Las fibras tenían forma triangular y el tinte era el mismo que el de las muestras encontradas en las víctimas. Como las fibras tenían tantas características diferentes para examinar y comparar, comprendí que o las víctimas habían estado en contacto con esa alfombrilla en particular, o con una alfombrilla compuesta de las mismas fibras que la que teníamos nosotros. Al registrar la casa de Randall, la policía encontró algo inusual. Pequeños trozos de papel de cigarrillos tirados por todo el suelo, prueba de que su perro, el Pug, tenía una adicción poco común. El perro de Terry Jo Howard era adicto a la nicotina. Acostumbraba a coger colillas de los ceniceros y masticarlas y escupirlas dejando los restos en el suelo de la casa. Terry Jo era fumadora y tiraba las colillas y el perro las cogía y las masticaba.
Por eso había tantos restos de papel de cigarrillos por toda la casa. ¿Recuerdan que el papel de cigarrillos que apareció junto al cuerpo de Cindy Pugh contenía saliva? El ADN de esa saliva correspondía a Terry Jo Howard, prueba de que el papel de cigarrillos procedía del interior de su casa. Creemos que ese trocito de colilla que el perro había mordisqueado y tirado y que apareció sobre el pecho de Cindy Pugh fue un fallo de James Randall y supuso una importante prueba contra él. Yo creo que algunos de esos asesinatos tuvieron lugar en mi casa, en mi cama. Al menos 2 de ellos, con toda seguridad. Yo estaba aquí en Palm visitando a mi que estaba muy enferma. Los fiscales sostenían que Randall buscaba víctimas y se las llevaba a su casa cuando Terry Jo no estaba. Sobre la alfombrilla rosa, Randall satisfacía sus instintos sádicos. Las estrangulaba durante el acto sexual y las mataba. Allí era donde las víctimas recogían las fibras de la alfombrilla y los pelos de berro, que más tarde se descubrieron en los cuerpos gracias a la luz Luma. El papel de cigarrillos con el ADN de Terry Jo que había chupeteado el perro apareció en el cuerpo de Cindy Pugh. Cuando Randall se deshizo del cadáver de Wendy Evans, su camioneta dejó una huella de neumático en la tierra. Terry Jo le echó en cara todo esto cuando fue a verle a la cárcel. Le miré y le dije, ¿por qué a mí no, ¿Por qué a mí no, Jimmy? Y él me miró y se echó a llorar. No quería que nadie oyera lo que iba a decirme, que fue, mataba a las otras para no matarte a ti. Durante el juicio, la primera mujer de James Randall testificó contra él. Su descripción del sadismo de Randall fue escalofriante. Me dijo que me tumbase y me ató las manos a la espalda con los cordones de mis zapatos. Y en aquel momento no sabía si iba a salir viva de aquello. James Randall fue declarado culpable del homicidio de Wendy Ann Evans y de Cynthia Jean Pugh y fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Realmente quería verle morir por lo que había hecho. La cadena perpetua no es suficiente para ese hombre. Él quería matarlas. Sabía que iba a matarlas. Y después, cuando me enteré de todo y hablé con él, no pareció darle importancia. Solo eran prostitutas. Solo eran drogadictas. Solo eran mujeres.